Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Como cada semana es un gusto recibirlos aquí en Triángulo de Letras, el programa que transmitimos desde la librería Rosario Castellanos, hermoso marco, desde hace ya 4 temporadas que le agradecemos a usted, quien con sus comentarios nos permite ir modificando la emisión y mejorándola. El día de hoy vamos a llevar a cabo un programa en el que platicaremos acerca de vida, sí, pero vida envenenada, vida veneno, se llama el programa que el día de hoy llevaremos hasta sus hogares, y en él vamos a platicar acerca de novelas que tienen que ver efectivamente con un ambiente, digámoslo así, mortuorio, ominoso, oscuro, terrible y reflejante, que de alguna manera tiene que ver con el país, pero también con las vidas humanas. En principio me da mucho gusto saludar acá a Gene Beltrán, que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, Gene, por Hola, estar con muchas nosotros. gracias por la invitación. Enrique Serna, Enrique, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Encantado, gracias por tu invitación. Te agradecemos mucho, mi querido Enrique. Y Almadelia Murillo. Almadelia, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Miremos ahora semblanzas de lo que han hecho a lo largo de sus trayectorias y sus vidas los autores que el día de hoy aquí nos acompañan. Ahora regresamos, abrimos nuestra conversación, vamos a platicar de vida y de veneno. Originaria de Culiacán, Sinaloa, Genei Beltrán ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y ha obtenido el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos. Es autor de la novela Cartas Ajenas y el volumen de relatos Habla de lo que sabes. Además de los ensayos, El sueño no es un refugio, sino un arma y El biógrafo de su lector. Ha publicado crítica literaria en las revistas Nexos y Letras Libres, entre otras, además de en los suplementos Confabulario y El Ángel. Escritor reconocido dentro y fuera de nuestro país, Enrique Serna ha obtenido el Premio Mazatlán de Literatura, el Premio de Narrativa Colima y el Premio Antonín Artaud por sus novelas El seductor de la patria, Ángeles del abismo y La sangre erguida, respectivamente. Sus cuentos reunidos en los libros Amores de segunda mano, El orgasmógrafo y La ternura caníbal figuran en las principales antologías de narrativa. En el año 2003, Gabriel García Márquez lo incluyó en una antología de sus cuentistas mexicanos favoritos. Escritora de tiempo completo, Almadelia Murillo firma todos los sábados la columna sabatina Posmodernos y Jodidos en el diario digital Sin embargo MX. Colabora frecuentemente en la revista Soho, Edición México, y ha publicado un volumen de cuentos que lleva por título Damas de Casa. Tiene estudios en dramaturgia y actuación. Cualquier cadáver es la novela que Genei Beltrán nos presenta el día de hoy aquí en Triángulo de Letras, una novela ominosamente real, aunque parezca ficticia. Conozcamos un poco acerca de ella a través del fragmento que les hemos preparado. Ahora regresamos y le hacemos algunas preguntas a su autor. Soy editor. ¿Trabajas en una editorial? Ella lo mira en un plano de iguales. Su gesto le dice a Emarby que el hecho de hallarse sujeta a la esclavitud metálica de la silla de ruedas no le ha atado nunca la autoestima al desánimo, ni mucho menos al temor. No es una editorial, es una oficina de gobierno. De hueva, te imaginarás. ¿No te gusta entonces? Me desagrada, como no tienes idea. La puerta se abre y él empuja la silla de ruedas. Es todo pura grilla. El elevador reemprende la marcha hacia abajo. Muy frustrante todo. ¿Y por qué no lo dejas? Están por llegar a la planta baja. Las cosas no son tan fáciles, querría responderle. No sabes por lo que he pasado estos últimos meses. Pero se calla. Y se calla porque en realidad querría, se da cuenta de inmediato, recuperar en esta joven a su hermana muerta hace bien poco. Gene, y ahora que conocemos un poco más acerca de cualquier cadáver, ¿quieres platicarnos de dónde abrevaste para crear esta historia que yo decía pareciera ficticia, infortunadamente es real? Cuéntanos, por favor. Diría que Cualquier cadáver es una novela que nace del miedo. En una ocasión estaba con mi hija, que en ese momento tenía 2 años,
Y me hice la pregunta que yo creo muchos en este país se hacen: ¿qué pasaría si mi hija es secuestrada? Y ese fue el punto de partida de la creación del personaje de Marvy, quien tiene una visión muy dura de la existencia por una serie de infortunios que le han ocurrido, y el desastre mayor ocurre cuando su hijo es secuestrado y asesinado. El retrato que esto permite dar del entorno en el cual se mueve Marvy, pues habla de una ciudad y de una sociedad muy vulnerada, con una violencia imparable y al mismo tiempo con un fatalismo prácticamente ya inserto en la mentalidad de las personas. Es como si el miedo se hubiera convertido en una segunda forma de ver las cosas, en algo que en cierta forma paraliza y sobre todo también puede generar una sensación de indefensión. ¿Qué se hace ante eso? A mí me interesó en cualquier cadáver explorar psicológicamente al personaje. Bien. El personaje del padre es quien es observado en lo que le ocurre a partir de la situación tan terrible de su hijo. Y la forma de ver el personaje tiene que ver, creo yo, con la manera en la que la culpa surge en las víctimas. Es decir, Marvy se sentía obligado a proteger a su hijo. Al haber fallado en eso, él mismo se siente culpable de no haber estado a la altura de lo que se requería para mantenerlo a salvo. Creo yo que ese es un elemento que usualmente no se advierte cuando se habla de la circunstancia del secuestro o en general de la violencia. Es decir, las repercusiones psicológicas que hay en el círculo familiar más inmediato. Bien. Porque no podemos pensar que la historia termina con una balacera o con un asesinato, sino que en realidad esto provoca transformaciones a veces no visibles desde fuera, pero muy profundas en la psicología de ciudadanos comunes y corrientes cuya vida se transforma definitivamente. Ciudadanos que quedan trastocados para siempre por el entorno de un país que, como lo sabemos, ha pasado por momentos ciertamente infaustos, y en ese sentido la novela más reciente de Enrique Serna, La doble vida de Jesús, resulta magistral, Enrique, porque estás reflejando a través de la vida de este Jesús que al principio es tan honrado con sus hijos, tan amable, tan contento, tan bien casado, y que de repente se enamora. La remembranza de una historia que tiene que ver sí con lo humano y con lo amoroso, pero también con lo político, con lo profundo y con lo oscuro. Pareciera que estás reflejando otro país y en realidad estás reflejando este. Cuéntanos, por favor, Enrique. Pues sí, esa es una novela que surge también de mi inquietud por la complicidad entre el poder político y el crimen organizado que ha ocurrido en tantas regiones del país, concretamente en este caso en Cuernavaca, que es donde ocurre mi novela, ¿no? Bien. Coincido bastante con Genei que un tema que ahora nos perturba mucho a los escritores contemporáneos es el miedo, ¿no? Y yo diría más concretamente los estragos que la cobardía provoca en la psicología social, ¿no? ¿A qué te refieres en concreto con la cobardía? Bueno, yo creo que cuando una sociedad vive con miedo durante demasiado tiempo y vive además con la cabeza baja, ¿no? Esto produce un envilecimiento, ¿no? Colectivo, ¿no? Y me parece muy grave además que nos hayamos resignado ya a esto, a verlo como una costumbre, ¿no? Porque entonces eso significa que estas complicidades se van a perpetuar y va a haber cada vez más ejecuciones, más secuestros, etcétera. De modo que mi personaje es un personaje que se subleva contra este estado de cosas, trata de combatir a la mafia narcopolítica que gobierna la ciudad donde vive, Sí. pero al mismo tiempo emprende una liberación individual, ¿no? Porque él trata de cumplir un destino que había dejado de lado, ¿no? Que es su verdadero destino. Porque se había resignado a un destino inferior, ¿no? Justo, que es la frase que colocas al principio de tu novela, la de Ortega y Gasset, ¿no? Que Exacto. cuando renuncias al destino superior, que era el que tenías como encomendado, en realidad te estás resignando a vivir un destino inferior. Pareciera en un momento que eso le va a suceder a Jesús, y al final un poco también a través del amor que lo redime, él continúa siendo un personaje que se fortalece independientemente de la oscuridad en la cual tiene que, ¿cómo decirlo?, bucear.
Pues sí, porque digamos que él con su romance con Leslie, un transexual al que él levanta en el Boulevard Cuauhnáhuac, yo quise oponer, digamos, Jesús es una rareza dentro de la política, porque es un político honesto, ¿no? Justo, Leslie honradísimo. es una rareza, digamos, dentro del mundo de la marginalidad sexual, ¿no? Y estos dos personajes anormales, ¿no? Que para la gente conservadora serían execrables, ¿no? Yo los confronto con la horrible normalidad política y social que vivimos actualmente en México, ¿no? Eso me parece súper interesante de la historia, porque es cierto, a la par que estás mirando a estos dos que en realidad se encuentran muy enamorados y que después vamos a saber cuán más enamorados se encontraban, reflejas la realidad, ¿no?, del país alrededor de la novela y por supuesto ellos se ven como casi blancas palomitas, tan tranquilas, tan honradas, tan enamoradas, ¿no?, alrededor de toda la podredumbre. Así es, yo lo que traté fue de hacer un contraste, ¿no?, entre la moral cívica y la moral familiar o la moral privada, ¿no? Porque me parece que en México le damos demasiada importancia a la moral familiar, pero en cambio somos muy cínicos en materia de moral cívica, ¿no? Tienes toda la Recientemente hubo un caso, por ejemplo, de un jefe de la bancada panista a quien su partido le perdonó que recibiera moches por autorizar presupuestos de obras públicas, pero en cambio lo destituyeron cuando se descubrió que había estado en una fiesta con teiboleras, ¿no? Creo que debería ser exactamente al revés, ¿no? Los pecadillos, digamos, de la vida privada solo afectan a él y a su pareja, pero los de la vida pública afectan a millones de personas, ¿no? Muy cierto. Pero me parece que hay grupos, digamos, de linchamiento virtual que están pendientes de estas cosas, de husmeando en las sábanas de los demás, ¿no? Y en cambio nos parece perfectamente tolerable que un político se robe 30 millones cada vez que autoriza un presupuesto de obras públicas, ¿no? Sí, moral pública y moral familiar. La moral que de alguna manera se encuentra establecida en la novela de Almadelia Murillo, Las noches habitadas, en las que efectivamente conocemos de la vida acerca, vamos, partiendo de un edificio en el cual habitan personajes sui generis y una adolescente tan, ¿cómo decirlo?, adorable. Adorable y un poquito transgresora, ¿no? El tema es que yo creo que estamos muy perdidos en una especie de hipocresía civilizatoria donde todos estos discursos que nos hacen sumarnos a una causa social o a otras 20 han hecho como que dejemos nuestro lado animal que incluye el miedo, Bien. ahí en el sótano, ¿no? Engordando y creciendo a la sombra de un discurso que parece que ya estamos todos muy de avanzada. Entonces, estas mujeres de esta historia son tremendas, son impúdicas, son horribles, no son perfectas, no son las buenas de la historia, no porque se liberaron se convirtieron en Perfectas, en la mujer liberadas. ideal, emancipada, que además aspira a ser mejor que el hombre, sino simplemente son seres humanos, ¿no? Simplemente, Y- seres humanos. Y esa Carlota es tremenda porque es como la especie de bufón que se atreve a decir lo que el rey no diría y lo que el pueblo tampoco diría. Entonces ella se burla de todo lo que puede, incluso si es ética o moralmente incómodo, ¿no? Mucho más habrá que platicar con Gene, con Almadelia, con Enrique Serna acerca de sus respectivas vidas veneno reflejadas a través de estas novelas. Vamos a una pausa, ahora regresamos y continuamos nuestra conversación. Estamos en Triángulo de Letras. Regresamos. Me viene bien eso de quedarme a cuidar a la dictadora de Federica, porque todo apunta a que en casa hoy tendremos una pésima noche. Es así cuando mi papá llega de sus viajes y mi mamá le cae encima con sus reclamos. Cuanto más me acerco a la edad de mis padres, más los compadezco y menos los entiendo. Me cae. ¿Por qué se empeñan en seguir juntos si no pueden ni sostener una conversación? Eso de que lo hacen por mí es el pretexto cavernario más mamarracho de todos. ¿Yo qué? Ni modo que si se separan, a mí se me vaya a desplomar el mundo. Digo, tengo 16 años, no 4. Se supone que a esta edad mi psique está más o menos bien formada y puedo tolerar el divorcio sin entrar en una crisis de identidad. Ahora conocemos un poco más acerca de Las noches habitadas, la novela que nos trae hasta aquí Almadelia Murillo, y queríamos platicar un poco más con ella acerca de, particularmente hay un personaje que me llama mucho la atención, porque a la par que es divertido, también resulta terriblemente dramática su gesta. Carlota, cuéntanos un poco acerca de ella y en general, por supuesto, de los personajes.
Sí, bueno, Carlota es una adolescente, una chica de 16 años, gordita, tetona, no muy agraciada. Sí, dice su apestosa vida, así se define sí, ella, ¿no? ¿no? Como habitante de una apestosa existencia. Y Carlota, al final a mí también me resultó entrañable porque ella es diferente, ¿no? No se ve como las adolescentes de ahora que están, parece, demandadas a ser muy seductoras, ¿no? Hipererotizadas desde muy pequeñas, sino que está todo lo contrario. Ella misma dice, ¿no? Yo parezco chofer de camión o cargador de almacén. Sí, 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 sí. Pero es una chica también brillante, refugiada en la literatura, en Shakespeare, que se vuelve el pivote de la novela porque es ella la que cuenta un poco la historia de las otras 3 mujeres, son 4 en total. Y esta Carlota, bueno, es además la que hace reír mucho a todo el mundo, ¿no? Pues a los lectores, en principio. En ese sentido, me parece un personaje que considerarás entrañable, porque uno se va encariñando con los personajes. Tu Jesús Pastrana, Enrique, también en ese sentido resulta entrañable, a la par que con él estás reflejando la vida de quién sabe cuántos políticos, de quién sabe qué país que conozco. Te debes haber estado encariñando con él y con esta historia de amor tan particular que vive. Pues sí, yo siempre trato de tener una compenetración emocional con los personajes para que parezcan vivos de verdad, ¿no? Porque si no, no es posible darles vida, ¿no? Y en este caso, bueno, es un personaje que viene de una mentalidad muy conservadora, ¿no? Que precisamente por esa mentalidad se reprimió en la adolescencia de una relación homosexual que pudo haber tenido con un compañerito de la preparatoria que le gustaba, ¿no? Y a quien no se atrevió a defender de un linchamiento en el patio de recreo, Bien, ¿no? bien. Y esto es algo muy importante en la novela porque él en el presente tiene un proceso de expiación, ¿no? Trata de lavar esa culpa del pasado para limpiarse de ese acto de cobardía, ¿no? Por supuesto, y en ese sentido, de alguna manera, pues también uno se va compenetrando, me supongo, como creador con los personajes. ¿Fue tu caso también, Jenny? ¿Tú te fuiste, digámoslo así, encariñando con la historia de los personajes que estabas escribiendo? Yo diría que yo lo sufrí muchísimo. Bien. Acompañar la ordalía vital de Marvy para mí significó proyectar no solo una gran cantidad de miedos, sino también de posibles perversiones y de muchas vilezas que evidentemente están latentes en cualquier ser humano. Y creo que lo que a mí me pasó fue que esta novela, en un plano estrictamente personal, me sirvió para exorcizar muchísimos miedos y paranoias, de tal manera que creo que la visión pesimista que está en la novela representa básicamente un momento de mi vida, de finales de los 20 y principios de mis 30, y a partir de que la escribí logré liberarme o pasar a otra etapa, en primer término. Y por el otro lado creo que también está muy imbuido por un espíritu generacional. Creo que crecí y crecimos, quienes nacimos en los años 70, en una sociedad en la cual prácticamente parecía que no había horizontes, que no había un sentido de pertenencia a una comunidad nacional, que no había futuro y que las circunstancias de ascensión social pasaban por la corrupción y por la trampa o por la violencia, y que por otro lado pues la vida del espíritu en una sociedad como esta está usualmente rechazada o estigmatizada. Corrupción y trampa, que es en general lo que puebla la novela La doble vida de Jesús de Enrique. Ahora vamos a platicar acerca de todo lo que tiene que ver con este ambiente ciertamente mortuorio, esta como especie de profecía que anuncia que alguien en cada una de las novelas va a morir. Pero si les parece, primero veamos un fragmento acerca de la doble vida de Jesús y continuamos nuestra conversación. Abrió los ojos con el temor culposo de los borrachos. Y cuando por fin consiguió enfocar las imágenes pixeleadas por el vaho mental de la cruda, tardó un buen rato en hacer una composición del lugar. Al reconocer las cortinas de terciopelo rojo y la lámpara con motivos chinos, dedujo que estaba en el cuarto de Leslie. Gracias a Dios no había despertado en casa. Le hubiera horrorizado tener que pelear un segundo round con Remedios. La tenue luz del amanecer se filtraba con timidez por debajo de las cortinas. Ovillada como una gatita, Leslie dormía el sueño profundo de las hembras saciadas. Qué linda se veía así, limpia de maquillaje,
inocente y lánguida, con el pecho desnudo y la tanga de lentejuela enredada en las pantorrillas. La dejaría dormir un buen rato. La pobre había bailado, reído y cogido hasta caer exhausta. Ahí está ya La doble vida de Jesús, grande novela de verdad para que ustedes la consigan cuanto antes, como a cuanto antes deben de conseguir Cualquier cadáver, Las noches habitadas. Estábamos comentando antes de irnos a este fragmento que presentamos ahora de la novela de Enrique, hay un ambiente mortuorio, ciertamente ominoso, presente en cada una de las historias. ¿Cómo cada uno de ustedes, como creadores, como los autores, lo asume? ¿Es algo que desde el principio se sabe o es algo que poco a poco va desembocando en la historia? Bueno, en tu caso, Enrique, es algo que ya estaba. Digo, si estás hablando de un político, ¿cómo no pensar en un ambiente que tuviera que ver con hechos oscuros, ominosos, corruptos, terribles? Así es, pero yo creo que mi novela no es tan pesimista, puesto que creo que hay políticos honestos todavía. Como él, que por pueden dar ejemplo. ese tipo de batallas, ¿no? Bien. Los digo porque mucha gente piensa que eso ya es imposible, que cualquier persona que interviene en política se corrompe automáticamente. Yo creo que no es así, ¿no? Y que es muy peligroso además pensar así, Bien. porque eso significaría que nos tenemos que quedar cruzados de brazos y que no se puede hacer nada por mejorar el país, ¿no? Entiendo, por supuesto. Enrique, ¿qué queda después de haber escrito La doble vida de Jesús? ¿Cómo entraste al texto y cómo al final concluiste? Bueno, esta es una novela negra, ¿no? Y es un género difícil porque exige sostener la atención durante todo el tiempo y combinar eso con la exploración psicológica de los personajes, ¿no? Claro. Yo traté de que la novela se sostuviera justamente por la personalidad de mi protagonista y la de Leslie, ¿no? Que es la coprotagonista, que es un personaje que se va cobrando importancia conforme avanza la novela, ¿no? Y otra cosa que es interesante es cómo poder introducir en esas historias un punto de vista irónico, ¿no? Que es lo que le puede dar un efecto de ambigüedad a la novela. Mi personaje tiene un parteaguas en su existencia en el momento en que él se atreve a vivir esta relación con Leslie. Sí, enamorarse, claro. Y como él viene de esa moral tan conservadora, pues creo que ahí hay un elemento cómico, ¿no? Que yo traté de deslizar en el texto, ¿no? Y esa fue una de las cosas que más me divirtieron de la novela, ¿no? Por supuesto. En ese sentido, Vida Veneno, creo que podríamos cerrar un capítulo que tiene que ver con eso, con una carga ciertamente oscura de cada uno de los personajes o de la historia que les toca vivir, pero que al final tiene como un resquicio, no sé si decir de luz, pero al final sí un resquicio ciertamente humano que abre la oportunidad a la esperanza. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esto? Lamentablemente sí, es decir, el hecho de escribir ya implica una elección de la esperanza o de algún tipo de acción positiva, ¿no? Claro. Porque la realidad y todo lo que implica la realidad actual con los problemas de la violencia que enfrenta el país te llevarían a no escribir nada, es decir, a encerrarte en tu casa y a tratar de verte el ombligo todo el día, ¿no? La cuestión es qué pasa cuando el lector se acerca a los libros, es decir, una visión tan terrible de la realidad, no es necesario que la dé la literatura, ya está en la realidad, ya está en los periódicos, ya todo el mundo la puede tener cerca. Pero la cuestión es que en esta situación es la posibilidad de vivir vidas vicarias, o sea, de conocer desde la piel pues de un personaje de ficción algo que puede ser muy real, aunque a ti no te pase. Por supuesto que, pero que puedes sentir como real, ¿no? Como fue también el caso contigo, porque estos personajes evidentemente están muy cerca de tu alma, de tu corazón, Almadel. Sí, yo creo que aunque es una novela también muy dura, ¿no? En un tono muy ácido y muy negro también, sí es esperanzadora porque, bueno, pues la potencia de la vida es tal que al final siempre hay otras posibilidades, ¿no? Y mis personajes terminan, dos particularmente, con un claro acto de liberación, ¿no? Un acto de liberación. Y creo que sí, que esa posibilidad está, sin duda. Acto de liberación que en alguna medida también vive Jesús. Digo, no vamos a contar aquí el final de la novela, pero en ese sentido específico, Enrique, ¿tú cómo te despediste de tu personaje una vez que finalmente concluye su historia de la manera en que concluye? Bueno, es un personaje que finalmente esa lucha que ha librado no es en vano, ¿no? Aunque la novela tenga elementos trágicos, por lo menos esta batalla de él es una batalla victoriosa, ¿no? Y esa es la cosa en la que yo quisiera creer, ¿no? Para compartirla con mis lectores, ¿no? De que podemos salir de este horrible túnel de podredumbre, ¿no? Porque la regeneración de la sociedad es posible, ¿no?
Por supuesto, la regeneración de la sociedad siempre es posible y de alguna manera lo vemos en cada una de estas novelas que el día de hoy nos han presentado aquí nuestros autores, a quienes les agradecemos muchísimo que se hayan dado la vuelta aquí a la librería Rosario Castellanos. Genei, muchísimas gracias por estar aquí Gracias, con ha sido nosotros. un placer. Enrique Serna, mil gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias a ti. Almadelia Murillo, gracias. Y gracias otra vez. Amigos, pues por hoy es todo. Les agradecemos muchísimo el favor de su presencia, como agradecemos el favor del tiempo que nos han donado el día de hoy nuestros autores para estar aquí con nosotros. Nos miramos la semana entrante en un nuevo capítulo de Triángulo de Letras. Por hoy es todo, pero le pedimos a los autores que nos firmen los ejemplares que han traído para poderlos regalar a nuestros televidentes. Y como ya les mencionaba, aquí estaremos nuevamente la semana entrante platicando un poco más acerca de literatura, pero también un mucho más acerca de la vida. Por hoy es todo. Muchas gracias.